acomodarnos a que nos favorezca la cámara. Yo creo que voy a quitar el cojín porque siento que así mira para tomarme la paz. Ándale, güey. Ay. Pues hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una charla más. Una charla más. Vamos a retomar este hermoso y bello podcast, videocast, lo que quieran llamar, para pues, ir hablando de algunos temas que pues, ya teníamos ahí atrasadones, pero pues que nos interesan y pues que queremos desarrollarlos de tal forma que pues surja una buena plática, pero pues obviamente saben que dependemos mucho de ustedes. Nuestros 76 suscriptores nos avalan, entonces manden por favor temas de que quieran hablar y pues nos van a ayudar, ¿no? Ahora esta vez estamos cambiando de set. ¿Cómo es el nuevo set? Pues lo siento más familiar yo. Está bien. Pues hoy vamos a hablar de ¿qué tema? Pues esto que me comentaste la otra vez en un audio de esas cosas que están sobrevaloradas cuando uno es más joven. Cosas sobrevaloradas cuando es joven. Cuando nosotros fuimos jóvenes. Pues seguimos jóvenes, ¿eh? No es como que estemos... Yo pensé, cuando me dijiste jóvenes, yo pensé que cuando fuimos unos... Sí, cuando éramos como chamacos universitarios, ¿no? Más, ¿no? Yo creo que como en la secundaria también. Yo no sé si era yo joven, yo creo que yo era todavía un chiquillo. Sí, güey. O sea... Yo todavía me escondía para jugar con juguetes, güey, porque donde yo estudié la secundaria era una jungla. Pero yo creo que... Yo también estudié en la secundaria y no es Pero tú ibas en contabilidad, una cosa así de niñas. Yo iba en electricidad. Yo iba en carpintería. ¿Cómo sobreviviste? Pues porque soy chingón, güey. No, fíjate que pasó algo bien curioso. ¿No eras en carpintería? ¿No eras de contabilidad? No es que tenía como que una guerra entre carpintería y electricidad, como que era la... Que no somos, No éramos como que amigos, ¿no? No, pues no somos acá, somos anacrónicos en la secundaria. Ajá, sí. Después de haber estado entrando cuando yo salí. Ajá, exactamente. Más o menos. Ajá. Sí, más o menos estábamos así, nunca fuimos como conocidos en la secundaria. No. De hecho, tú llevabas el uniforme guinda, ¿no? Guinda y luego me quedé en el poli, entonces estaba destinado. Yo tenía tres generaciones Entonces atrás. Tú tenías azulito. Yo tenía azul pitufo. Tú estuviste en la UNAM, entonces ahí era entonces también. Sí, así como que estábamos destinados. Son mamadas que nosotros inventamos, ¿verdad? Pero el punto es de que precisamente en la secundaria era sobrevalorado estar en un pinche taller como electricidad o carpintería. Sí, si eras... Porque, ¿sabes qué? Hombre, macho de homo sapiens, tenías que estar en las dos. Si terminabas sí. en dibujo técnico, tú era un terreno neutral masculino. Pero yo lo veía como de élite, güey. O sea, si ibas en dibujo técnico era porque estabas muy cabrón, como porque venías con un promedio chido de la primaria. ¿Eso existía? Yo me acuerdo que nada más te ibas y te apuntabas a la secundaria y tú querías entrar. Bueno, al menos en mi generación ya era por promedio. O sea, ¿en serio? Pasabas a elegir por promedio. Fíjate. Y si ya se llenaba el taller cuando tú pasabas, pues ya no podías entrar. Entonces, obviamente, si ibas en un promedio, pues, atrasadón, pues ya no podías entrar a los talleres que ya se habían llenado, ¿no? O sea, te tocaba ir tal claro, era donde pero iba como un promedio, o sea, yo entré a la secundaria con 9.6, pero el tema es que, me vas a decir que pinche mamón, pero mi generación está muy cabrona en promedio. Yo entré con 10 cerrado de la primaria y no volví a ver un 10 en mis calificaciones en mi vida. Yo tampoco he visto 10 en la maestría. Pero el tema es de que venían muchos promedios cercanos al 10, o sea, 9.8, 9.7, 9.9, ajá, y entonces yo traía 9.6. Entonces, a pesar de que era pues un promedio bueno, sí, claro. Ya no me tocó elegir en dibujo técnico. O sea, ¿tú hubieras querido dibujo técnico? No creo. La verdad es que creo que sí me tocó elegir más o menos, todavía había espacio cuando yo pasé. Sí, tampoco es como que era el ENARM, güey, ¿dónde? No. Pero el tema es que yo quería entrar a carpintería porque sentía que era una forma de, pues sí, de reafirmar mi hombría. Como sí, que de masculinidad. Ajá, claro. Sí te vence en esos tiempos, como que te vence dónde te vas a ver más. Pero síguete. Como que sí da un peso eso lo de la masculinidad. ¿Dónde me voy a ver más rudo, güey, para las chavitas, no? Sí, pues, para mí mismo, ¿no? Incluso para uno mismo, no sé si hacia tus padres también, o sea, uno tiene que buscar ese de, si soy macho. Soy hombrecito, ¿no? Entonces, y eres un pinche chamaco. O sea, mal, sí, claro. Tal vez en estos tiempos, pues ya eso valdría, ¿no?
pero en ese momento pues era como que una forma de reafirmar tu masculinidad entrando a electricidad o carpintería. Y entonces yo elegí carpintería porque claro. Pues me gustaba más, sentía que iba a tener más. sentía que iba tu masculinidad. Agarrar unos palos y iban a reafirmar mi masculinidad. Está bien. No, yo sentía que iba a tener como que más habilidad en carpintería que en electricidad. Entonces dije, pues en carpintería. Entonces ya empecé a estudiar ahí. Y era precisamente sobrevalorado el estar en esos talleres porque, por ejemplo, si caías en contabilidad, es porque ya te elegiste al último, güey. Sí, el sistema te eligió a ti. Sí, el sistema te eligió a ti porque ya no te tocó en realidad elegir, güey. Ya iban todos los rezagados, los que ya no pudieron elegir. Pero en esa secundaria había, para poner en contexto, electricidad, carpintería, dibujo técnico, industria del calzón, mal llamada industria del vestido. Industria del vestido. Y contabilidad, ¿no? Y secretariado. No, yo creo que ya lo mencionaste. A ver, era secretariado. Contabilidad. Industria del vestido. Carpintería. Electricidad y dibujo técnico. Seis talleres. Porque antes había, creo que corte y soldadura, pero creo que alguien se electrocutó y lo quitaron. ¿A poco? Bueno, ya nos toca a nosotros. Muy bien. Entonces, precisamente, tratando de encajar, pues me metí a carpintería, ¿no? Pero a pesar de que sí me llevaba muy bien con mis compañeros, como que nunca logré empatar una amistad con nadie de ellos porque sí teníamos mucha discrepancia en cuanto al círculo que después del taller como que tenías, ¿no? Bueno, es que contigo, él tenían grupos mixtos que a la hora de irse a su taller, pues cada quien se iba a su taller, que eran buenas horas a la semana, no me acuerdo si eran 8 o 2 horas a la semana de taller, era mucho taller lo que teníamos. Pues tenías 10 horas a la semana, 2 días ibas la media jornada. Media jornada, ¿verdad que sí? Esa era la cosa. 4 horas, después el descanso y luego tus clases normales. Exacto. Eso el lunes, a mí me tocaba lunes, miércoles, las primeras 4 horas entrabas directamente a tu taller. Y después el viernes nada más te tocaban 2. O sea, bueno, a mí me tocó un esquema de creo que 4 horas y 4 horas. El chiste es que cuando yo entré a la secundaria, tu grupo era tu taller. Ajá. Entonces nosotros éramos 43, por ejemplo, de electricidad, que era el último de la lista, y había 2 niñas, cara, y 43 cabrones. No, o sea que todo el grupo iba por el mismo taller. Sí, hasta el tercer año. En el tercer año. Está malo. No, pues era la jungla, cabrón, donde yo estaba ahí. Además, yo te digo, era como suficientemente infantil. Y estos, ya había chavos ahí que pues, andaban echando caguama, andaban explorando su cuerpo, uno que otro ya había mojado brocha, había unos muy reprobados, no, sí, cabrón. Y entonces era una jungla. Y yo era como, digamos, al principio cuando entré, güey, pues era muy, muy, muy tranquilo. Y después, digamos que fui como un Bart Simpson, pero entre Nelsons, güey. O sea, y había los Milhouse y los Martin, entonces, pues yo podía hacer y era encajosillo con algunos y podía caer bien y todo eso, pero un Jimbo, un Nelson, se te iban encima, te mataban, ¿no? Entonces, así andaba yo, era una jungla. Y es cierto eso de que buscas como, pues el cochecito azul, o sea, cosas afines para reafirmar tu masculinidad, porque yo me acuerdo que cuando pasamos a ver todos los talleres, creo que una semana pasabas a ver todos los talleres, pues nos enseñaron de todos los talleres. Mi viejo se dedicó a la industria textil de mucho tiempo. Y alguna vez en el Cecati, ¿no? Que está no muy lejos de aquí, acá por la Arena Ciudad de México, ahí estudió para operar telares, pero tipo máquinas de coser, porque él operaba telares grandes y eso, ¿no? Entonces aprendió a hacer cortes, aprendió a hacer ropa y eso. Yo tenía mucho esa imagen de mi viejo. Y entonces cuando pasamos al taller de industria del vestido, como que ya venían con sus pasos torpes estas ideas de pues no, todo esto no es para niñas necesariamente. Por ahí la profesora comentó eso y tenías que elegir tu primera, tu segunda y tu tercera opción en una hojita a máquinas. Madres que en una de esas pongo industria del vestido y que llega a oídos de mi madre, güey, me cagó, me regañó, güey. O sea, tu madre te dijo, ¿qué es ese? ¿Cómo se te ocurrió poner eso? Capaz que te van a mandar allí y vas a hacer el hazmerreír. Bueno, que tú estás loco. Yo decidí, ¿qué pedo? ¿Y mi jefe sí puede ir? Pensé, yo no le iba a contestar a mi jefa una coma, güey. Pues no, dije, ¿qué pedo? ¿Qué decía lo mismo de mi jefe? Dije, en la torre, güey. Y ahora yo tenía la preocupación así, casi de, Dios mío. Que no se enteren los demás, ¿no? Soy yo de nuevo, güey. Así, Dios, soy yo de nuevo.
que no me quede en ese pinche taller, que me quede o en electricidad o en carpintería, porque aparte puse electricidad, carpintería y chingue su madre, el calzón. Pues te imaginas, ¿eh? Bueno, pero fue tu tercera opción, güey. Fue mi tercera opción porque... Pero ¿cómo le hacían para que...? O sea, en realidad era una mentira que estabas votando, ¿no? Es una mentira. Porque, o sea, no creo que la mayoría haya votado por irse al... Yo creo que las damas, yo creo que muchas mujeres sí pedían, o sea, el vestir decían, rarito mándalo a electricidad, güey, es por su bien. O sea, puso electricidad, carpintería y... Pero dices que era todo el grupo. ¿Cómo le hacían para que todo el grupo, la mayoría, votara para irse a electricidad si había un chingo de mujeres? No, porque tú entrabas y entraban y dividían grupos por números de lista, cosas así. Y después ya elegían talleres y ya cuando elegías tu taller y te quedabas en ese taller, ese se volvía tu grupo. Entonces el D, por ejemplo, D era electricidad. A era, no sé, contabilidad, B, dibujo técnico, C y D éramos electricidad. Primero hacían como que formar grupos que en realidad se iban a distorsionar. Sí, todos iban a distorsionar. Y después ya votaban el grupo. Así es. Y ya conforme fueran conformando los grupos de los talleres, ya fusionaban a todas esas personas para convertirlos en el grupo. Y yo y si esto era una jungla de testosterona, pues... O sea que te tocó con la mayoría hombres. Sí, güey, éramos un pinche desmadre, éramos unos vagos, güey. Yo creo que esa experiencia que fue de dos años, o ciclo escolar y medio, ya no me acuerdo bien. ¿Qué hizo gay? No, cambió mi vida totalmente en el sentido de que yo venía de una cosa como estaba muy infantil y muy noble. Yo tenía amigos así como la amistad que tengo contigo, esos amigos que te cuidan, güey, esos amigos que te aprecian. Sí. Que sí te cargan un poquito la mano, pero pues ya es leve, ¿no? O sea, pero sí es algo más infantil. Sí, algo más como de hermandad, güey. Y acá aquí yo nunca pude ser un amigo en ese estilo, güey. Todos eran todos contra todos porque ahí todos querían ser el alfa, güey. Ándale. Y era un pinche desmadre. Yo creo que eso marcó mi... ¿Y todavía te acuerdas quién era el alfa? Pues es que también eso no creas que era algo... No era el emperador de Roma, güey. O sea, ahí todos tenían sus... era más bien del otro lado, ¿no? De las vallas de Roma, donde todos estaban peleando y de repente este güey era el mero y luego otro güey lo tiraba y luego unos se unían para... No, era una jungla. El único momento en que hacíamos coerción, ya todos funcionábamos como grupos, era cuando estábamos en contra de un profesor, sí, un prefecto, o contra los de carpintería, cara. Ahí es cuando funcionábamos como porque era una guerra, entre los de carpintería y los de electricidad. Entonces yo creo que esa fue así como ya arrojaba al mundo, te lo diría así, porque ya me dieron un poquito más, ya me solté, ya me iba yo solo a la escuela, ya mi madre nunca iba a dejarme a la escuela, ¿no? En la secundaria. Yo creo que sí fue la primera experiencia con esto de lo que es importante cuando eres joven, y lo importante era pertenecer a un grupo que te reafirmara tu masculinidad. Sí, güey, sí te diría que sí. Sí, y más en la secundaria. Yo siento que en la secundaria, no sé cómo se está manejando en estos tiempos, la verdad. Ojalá que ya no sea así. No tengo así como que alguien que me diga, oye, en la secundaria está manejando así. Tal vez mis primos, así los más pequeños, pues sí me podrían decir, pero la neta pues es que no tenemos temas como de qué hablar, ¿no? Estaría chido. Pues tuve yo una novia con la que... ¿Qué novia dijiste? No, novio, güey. Yo escuché un novio, ustedes lo escuchaban, ¿verdad? Tuve una novia, cabrón, que tenía un hermanito. No estaría mal, de todas maneras. No, te lo dejo ahí. Tenía un hermanito. Y era un desmadre, ese pinche chamaco era un desmadre, güey. Y nos llevábamos pesado, y yo era mi cuñadito, nos llevábamos pesado. Y luego todavía es mi amiga, la prima de esta novia. Y su novio, ahora ya están casados. Son muy mis amigos, viven aquí cerca, por el centro de la ¿Todavía sobrevive de la secundaria? No, o sea, el niño iba en secundaria, yo ya estaba en la universidad, ya. tratando de acabar la pinche escuela. Y conocí al chavito y él apenas entraba a la secundaria, güey. De repente le empezaba a decir a su mamá, ya no quiero ir, además le metió una escuela de paga, güey. Ya no quiero ir, decía, un colegio bueno de paga, ya no recuerdo cuál era, tal vez un Justo Cielo, se me acuerdo. Un pinche, ¿cómo se llama? Iberoamericano. No estaban en ese, güey, estaban en el poli, o sea, no estaban en ese nivel. Pero sí, el chavo iba como a un Justo Sierra, que no es barato, Justo Sierra no sé cómo lo pienso. Y decía, ya no quiero ir a la escuela, mamá, y lloraba de repente hacia el niño y eso. Y un día salió, y yo luego me acordé de cómo era la pinche secundaria, güey. O sea, para mí la secundaria fue una jungla, sí. Y le dije, oye, ¿no? ¿Cómo te va en la secundaria? No, es que no me gusta ir, ¿por qué, güey? ¿Te madrean? Le dije yo.
no. Y pero te hacen feo, te dicen de cosas y eso, no. Pero sentí que su no era así, pero no te quiero decir, o no sé, güey, ¿no? Ajá. Y le dije yo, y le conté cómo me madreaban a mí en la pinche secundaria y cómo me empecé a hacer. Porque yo no era de decir grosería, güey. Yo jamás te decía un verga, güey, un puto, güey. Jamás, güey. De niño jamás, güey. Jamás. Y en la pinche secundaria, pues hasta salí albureando, cabrón, porque era otra forma inteligente de defenderte contra güeyes que nunca les ibas a ganar a golpes, pero que si eras más listo tú que ellos, o sea, más como ágil en esto los puedes hacer quedar mal. Y los ridiculizabas, cabrón. Sí. Y sí te costaban 2, 3 patadas a lo mejor, o una corretiza o algo, güey, pero los habías dejado en ridículo, cabrón. Entonces la simetría se hacía menos. Ajá, sí. Sí. Ya, no, o sea, si estaban a 5 escalones, los bajabas. Los bajabas a 1 o 2 y sí acababas tu más raspado, pero decían, otra vez mejor ese güey no le digas nada porque te alburea, güey, y te hace quedar tonto, ¿no? Ajá, sí. Ajá, y entonces le contestas, no, pues yo no decía ni huevos, güey, le digo, y así me pasó en la secundaria y todo esto. Pero tú lo dijiste como, o sea, yo le conté para que sintiera que esto es normal. Es normal. Y me acuerdo que le conté una, güey, donde, porque no, güey, para acabarle a mis papás, cabrón, yo era muy delgado, ya no, güey, ya soy como delgado panzón, güey, antes era flaco, la chelera. Y me compraron una mochila de carrito, güey, mátate. No, sí. Para un niño de secundaria. No, güey, pues me la compraron y mi jefa es la jefa, güey. Sí, ella dijo, te vas y te llevas eso, güey. Era mejor que me arrastraran los de la escuela a tener un lío con mi madre, güey. Mi madre era muy estricta y se hacía respetar. Pero no sé, güey, ya de bueno, que me llevo, no, nada más fue el primer año, güey, pero acuérdense tú, güey. Y me llevaban a esa, güey. Y entonces de repente íbamos caminando hacia la casa, que no me quedaba súper lejos, esa escuela, iba arrastrando ya ahí mi dignidad junto con la mochila, güey. Y no faltaba el paso de lanza que me decía, ¿qué cabrón, te pesan tus cositas? Y yo volteaba y me tocaba los testículos y le decía, sí, pesan un chingo, ¿quieres venir a cargarla? O sea, como pedos así, güey, donde, no, pues ya eso que yo decía, güey, pues ya pues al menos me quitaba lo indigno de traer la mochila de carrito. Pero aún así era carrera. Pero eso le conté yo eso me acuerdo que le conté a este chavito, güey. No mames, yo llevo una mochila de carrito, güey. Jaja, se rió el bastardo, güey, nos llevamos pesadísimo. Le dije, yo les decía esto y lo otro, y le dio risa y dijo, órale. Le dije, además te voy a decir una cosa, este chavo, le digo mi cuate, el Azcapotzalco, y yo somos bien pesados contigo, güey. Te maltratamos, te hacemos, te ridiculizamos, y tú te defiendes, Ulises, nunca, y ya dije su nombre, y lo borras, güey. Y tú te sabes defender, güey. Le dije, esos güeyes no van a ser más pesados que nosotros, ni son más hirientes que nosotros, güey. Entonces, si tú nos sobrellevas a nosotros, la secundaria tiene que ser un día de campo. Pues no se hizo el terror ese pinche chamaco. Ya no sé si fue un buen consejo, ya no se lo daría así a mi hijo, güey. Sí. Ya no se lo daría así textual. Ya dije que no es lo mejor. Porque ese cabrón, cuando le dije eso, se volvió el terror, güey. Yo creo que empezó a insultar a los niños como nos insultaba Eric y a mí, que éramos adultos, comparado con él, güey. Eric, ya dije su nombre, güey, lo quita. Pensé que no te ibas a dar cuenta. Y nada, güey, se hizo el terror ese pinche chamaco. Se hizo el terror, güey. Entonces así, güey, empezó a hacer pasarlo más pasado de lanza, y a su papá le gustó ese consejo. A su viejo, al que era mi suegro, era un cabronazo, güey, me llevaba mucho con ese güey. Pero porque él también tenía como que esa pinta pues era un macho, tiburón, no, pues ese güey era un macho de la vieja guardia. Y pues yo creo que ya cuando tienes, sí. O sea, cuando se ve comprometido indirectamente tu machismo, o sea, mal visto, obviamente, no estamos promoviendo nada de eso. No. Pero cuando se ve, por ejemplo, los de la vieja escuela, cuando ven comprometido su machismo a través de su hijo, porque su hijo a lo mejor no es lo suficientemente de carácter fuerte como para defenderse, poder decir, pues es que mira, es igual que su papá, claro. Que ahora es de... Le encanta. No. Sí, ese güey jamás me dijo, oye, por tu culpa, cabrón, mi hijo es un pinche terror, al contrario, él feliz, que sigo, un pinche terror. Sí, o sea, como que es... Lo cual no es bueno, No es bueno porque a lo mejor pasó de ser el buleado al buleador y eso tampoco. Ya era un verdugo, después ya era un verdugo. Sí, y te digo que eso no me gustó, entonces yo creo que a mi hijo le diría, pero oye, cabrón, pero yo creo que de pasadito de lanza. O sea, la cosa es ser un Bart Simpson en medio de o un sea, Jimbo. Tocar tu corazón todavía con las cosas. Tener madre. Y yo creo que es válido porque en muchos casos... Ya no estamos casos, grabando. Sí, en muchos sentidos. De verdad hay algunas personas que ya cuando fueron buleados y se vuelven el buleador,
creo que ya como estuviste abajo, sabes con qué personas la neta dices, no, con este güey no, o sea, no me meto con este güey, porque se ve que la está pasando mal, se ve que la neta no está chido porque debe tener otros pedos. Mejor me voy con el que se ve que la va a aguantar más. O te pasa lo de Milhouse, ¿no? Cuando en el capítulo de Los Simpsons le da una mochila que puede hacerlos en un hospital, en un especial de Noche de Brujas. Ajá. Y al Milhouse le dan el poder de acabar con los bravucones, güey, ¿no? Con una mochila. Y pues va sobre todos menos el Nelson, fíjate, se va sobre todos. Y después de tanto que ya le gustó hacer castigar a la gente, entonces se agarra uno que era como pues, de los neutrales, ¡pum! Es que le gustas más a las chicas, madre, se lo suena, y empieza todos así, Entonces eso yo creo que le pasó al chavito este. Pero sí no está chido tampoco así que se lleve de corbata todo. No, yo creo que sí hay que tener como que, digo, lealtades. A lo mejor cuando ya conoces el otro lado de la moneda, pues ya dices, pues no me voy a manchar con quien se ve que la neta la está pasando mal, ¿no? Entonces, la neta, claro. Pues mejor, inclusive a lo mejor te agarras el papel de juez, de decir, yo soy más cabrón, a ese güey no lo chingo tanto, tú que eres más chingativo con otros, pues a ti ese con a ti te cargo la mano, ¿no? Entonces ya como que se vuelve tal vez se va a ir así como muy cómic, pero o sea, ya te vuelves un justiciero. Sí, pues de alguna manera sí, porque de los que no pueden defenderse tan chido porque no tienen vengadorcillo, ¿no? Porque la una Avenger. Ajá, porque la justicia. Sí, es que mira, entre niños, los niños somos. Cuando los niños sí es venganza. Sí es venganza. Los niños son muy bien. Si quieres hacer, y más bien si te hacen, tú quieres hacer. Ya no es de que, ay, no, ya, me lo voy a aguantar. No, eres muy inteligente. No. Y muy capaz. No, güey, la neta la quieres. Y los niños son bien hirientes, güey. Y como niño, es el laboratorio de la adultez, de cómo te vas a relacionar socialmente. De haber revisaba yo, no lo sé, mi hermana es la que es pedagoga, pero yo ahí leyendo un poquito de esto, decía que la mayor formación que tiene la educación básica, además del conocimiento, que sí haces algo de conocimiento, bueno, lo poco que podamos hacer en las públicas, ¿no? Que hicimos en las públicas, pero lo más importante es la que te preparan, que te forman para es la educación social, o sea, es la educación social que adquieres. Es una etapa que debes de pasar. O sea, sí, claro, y es sano. Pero yo veo a mi hijo cuando lo llevo al papalote museo del niño, cómo lo maltratan otros niños de repente, lo avientan. No te puedes meter ahí, ¿no? Pero sí digo, él tiene que aprender, él tiene que entender que hay gente a la que no se va a poder hacer esto y lo otro y que no siempre va a estar ahí. Claro, en ese momento si puede evitar la caída, lo voy a hacer, ¿no? Claro que sí, vas a meter pero te digo, los niños son sí, es algo cabrones, es un laboratorio, sí, claro. Pero yo creo que actualmente ya con esto de la restricción del bullying, así a todos los niveles, una vez escuché en otro podcast que precisamente a ellos lo trataban mal, como, o sea, veían mal el hecho de que fuera tan prohibitivo el hacer bullying. No estoy diciendo que esté bien ni pero hay cosas que realmente son necesarias, como el enfrentarte tú a tus propios buleadores, como el hecho de empezar a reaccionar tú de una forma inteligente ante eso. Y como ser humano, no como machito. Como porque en la vida real tú vas a estar solo y no van a estar ahí cuidándote los perfectos, ni el director, ni tu mamá, ni nadie. O sea, ya en la vida real, cuando eres parte de un sistema, si eres extrasistema, pues qué chido, ¿no? A lo mejor te toca trabajar en tu casa, a distancia, home office, y jamás te relacionas. Pero la de la tienda le va a poner mala cara, pero el de los torniquetes se va a meter, el de las tortillas, o sea, siempre va a haber un... Pero si eres una parte de una sociedad en donde ya te involucras día a día con más de 10 personas, en algún momento va a haber un gañán inclusive en la oficina. A lo mejor tu jefe es medio pasado de lanza, o a lo mejor, y hay gente que se queda con ese estigma, o sea, se queda con su bandera de que yo era el bravucón de la secundaria, entonces hasta estas fechas yo lo sigo siendo. Hay gente que nunca cambia en ese rol porque nunca nadie lo sentó y le dijo, ¿sabes qué? Así no son las cosas. Entonces, hasta para ellos es sano bajarse de esa nube y decir, ¿sabes qué? Yo no lo puedo todo y nunca voy a ser el alfa de todos lados porque va a haber alguien que me va a sentar. Tal vez no de golpes, sino tal vez con una narrativa chingona que me haga quedar en ridículo frente a todos y la neta me baje los humos. Y hasta para ellos es sano tener esa retro porque te va haciendo madurar. Y te está dando toda la perspectiva y no nada más una parte que es la de estar la cabeza, sino de también que en algún momento te va a caer. Entonces cuando no estás expuesto a eso, yo siento que tienes más tendencias a deprimirte y a ser muy frágil ante los cambios en la sociedad, cosas que ya no controlas o que no te controlan
otras personas, entonces te vuelven muy inestable socialmente y es cuando entra la depresión, la ansiedad, Pues, o sea, formas de violencia, ajá, todo eso, ¿no? formas de, inclusive de autoflagelación que digo, no, pues es mi culpa, ¿no? Y a lo mejor no es tu culpa, güey, simplemente que nadie educó a las otras personas para saber cómo empatizar con terceros. Sí, yo creo que mucho de lo que soy yo ahora, digamos, mi forma de ser, no es únicamente por lo que se me enseñó en casa, no es únicamente prístinamente por lo que yo soy auténticamente. El medio social, cabrón, te modela durísimo. Y para mí una cosa que me moldeó y fue como algo así, ¿no? Como la tabula rasa. O sea, algo impactó tan fuerte en mí que la deformó esta tabla, que en este caso es mi forma de ser, y ya no volvió a ser como antes. Y fue esa etapa en la secundaria. Era una pinche jungla. Y entonces yo ya siempre me fui con esta idea del antihéroe, Ándale. y me definió. O sea, fue una cosa que viví de muy jovencito y que me definió. Ahora, ¿quién sabe qué hubiera pasado si me hubiera ido a la industria del calzón, industria del vestido? Sí, a lo mejor te estaría diseñador en los sexos. Sí. Pero el punto es que sí, eso era importante en ese entonces, reafirmarte masculinamente y ahora ya, además en un medio, en ese que yo estoy contando, mucha testosterona, lo definiría así ahora, pues tenías que ser por lo menos de los del medio. Porque esto era una cosa como capas de mierda, güey. O sea, entre más abajo estuvieras de la escala, pues más mierda tenías encima. Pues si estabas en medio, pues al menos todavía podías mirar hacia abajo con desdén, ¿no? ¿Cómo va esa cosa de eso que dice Malcolm de Esa que sí ¿cómo haces para lidiar cuando te dicen tantas cosas? Dice, fijo que no me molesta y me desquito con los que no lo merecen. Fíjate, sí, un poco así, güey. Pero en este caso sí lo merecían, porque pues todos eran como que... Había, o sea, los estratos más bajos no, cabrón. La verdad había gente allí con una nobleza, yo creo... ¿Tú sí puedes decir que la neta fuiste mierda con alguien que no lo merecía? No, pero al menos no en violencia física. Pero sí le llegué a cargar la mano con algún insulto, carrilla y eso. Y yo sabía que lo estaba vendiendo. Como el Mancha, ¿no? Sí, güey. El Mancha. Yo sabía que lo estaba vendiendo, o sea, yo sabía que decía... Lo pusiste ahí para toda la camada. Sí, porque en ese momento... Pues, era así es, cabrón. Y sí, es así. Y hay cosas que socialmente, y no solo ahí va a ser, después lo vas a ver en todos los aspectos de tu vida, te ponen contra la pared, cabrón. Y ahí sale lo que uno es realmente. Ahí sale uno. Aunque lo hacía con cierto dolo, y hasta la fecha lo hago con cierto dolo, cuando tengo que hacer alguna cosa así. Pero, exactamente. Pero no esto de ponerle otra mejilla, pues esto no está en mi código valórico. Bueno, pues sí, porque te formó pues esa etapa así. Que ahí quedé así, me hice maldoso, esos maleados. Hay gente que la neta pues sí pone la otra mejilla, güey. Y no es que esté mal, o sea, hay cosas que ellos están bien. Pero había un chavo que se llamaba, que era el, yo creo que, no sé, porque ya pasaron muchos años, pero me atrevería a decir que ese güey era el primer eslabón de esa cadena alimentaria, güey. ¿En serio? Y se llamaba Lupito. Bueno, Guadalupe, cabrón. Ajá. Entonces, pues, de Guadalupe le empezaron a decir Lupito, y de Lupito Lupene, y de Lupene Lupucha, y ya te imaginas cómo lo traíamos, güey. Es que pasa eso con los apodos, güey. Sí, o sea, empiezan con lo más básico, güey, y de repente termina siendo el pinche tornillo. ¿Por qué tornillo? Porque se llama Alfredo, y luego, ¿por qué Alfredo? O sea, ¿cómo Alfredo se convirtió en el tornillo? Porque Alfredo es Fredo se parece a Adán, y lo migras a otro pinche... Y luego había un pobre cabrón, güey, por allí, que se apellidaba, que también era del fondo de la cadena alimenticia, que se llamaba Cuandón, se apellidaba Cuandón, o sea, un apellido chido, yo creo, Cuandón Bustos, güey. Ese güey era Condón Chichotas, güey. Y también estaba el pobre carnal ese, güey, sí. El pobre carnal ese también, yo creo que estaba, yo ese güey nada más se podía burlar del Lupene, ¿no? Mi risa es genuina, no mames. Te lo juro, güey, entonces... Bueno, yo ya quiero pasar a otra cosa que haya sido importante de jovencillos. Ya lo dejaría hasta aquí, cabrón. Y aguas a los padres, güey, porque sí hay que estar pendiente tú síguele. En las etapas de los niños, porque sí, lo definen uno después como adulto, ¿no? No quiero decir como adulto. Como padres que ya somos, yo siento que sí lo voy a dejar que se exponga. Tiene que ser, sí, tiene que ser, güey. Pero también le voy a poner las limitantes sociales de decirle, ¿sabes qué, güey? Si alguna vez te toca ser
el verdugo. El verdugo, o sea, no te manches con quien no lo Sí, ves. ten madre. Ten madre, güey, porque Sí, cabrón. hay gente que sí puedes traumatizar con eso. Sí, güey. Y No, sí, la sí, neta, sí hay claro. gente que se queda muy marcada, güey, por lo que vivió en la primaria, en la secundaria. Y se vuelven las personas introvertidas, güey, socialmente, que no encajan, güey, porque pues nunca le permitieron abrirse. Y entonces, como siempre hubo alguien ahí que lo reprimiera, como que Sí, nunca lograron autenticarse. nunca, a lo mejor se identificaron, pero con la persona sumisa, porque realmente nunca pudieron explorar otro papel. Pues que no sé No, si deba no. haber, a lo mejor hasta debe de haberlos. Yo no se Ajá, lo deseo a nadie. pero por ejemplo, en tu hasta caso, debe de güey, haberlos. o sea, que vivías en la mitad Es algo sano, es algo o sea, justo. sí te tocaba ser el buleado, pero también el buleador. Sí, y podías, digamos, De enfrentar abajo. también a los de arriba, Puede ser aunque eso. perdías siempre, pero tenías Pero el de cierta- abajo, güey, que no tiene nadie, No. entonces siempre le tocaba el papel de sumiso. Y No, entonces, era si demasiado, nunca conoció cabrón. otro papel, pues entonces en ese papel se quedó. Yo creo que sí, porque digo, al menos para mí la secundaria fue muy formativa en términos sociales. Digo, sí aprendí a poner lucecitas y pendejadillas de esas, que no me acuerdo, pero lo sé hacer. Y pues cosas que aprendes, ¿no? De la secundaria supongo que aprendimos algo. Pues sí, yo sé. Pero mi gran aprendizaje fue ese entorno social, güey, de un chingo de testosterona. Y cuando pasamos a los grupos mixtos, Dios mío, las de contabilidad, las de industria del calzón, las de secretariado, ya había mujeres ahí en Ya habían migrado, ya habían dado ese salto. No, y fue bueno, porque cuando estrógenos. cuando ya conocí aquí ya mujeres en el medio, como yo era de los, a lo mejor, como te diré, como que resultaba un poco más atractivo tal vez para las muchachas, porque no eras ni el pasado de lanza que es repulsivo para las chavas. Ajá, sí. Ese bien groserote, ese bien pelado. Que sí hay chavos que les gustan, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Mientras más pinche tacaño, más bien tacaño no, ¿cómo se llama? Miserable, sea. Miserable, güey. Pero tampoco era acá el que todos se sapeaban, güey. Entonces, de alguna manera, yo tenía ciertas ventajas también competitivas, lo voy a decir en esos términos, para llamar la atención Es a que las sí es chavas. una competencia, güey. No, Al sí, final pues sí, es una competencia. Todo es competencia. Contra los demás, güey, para Pero ver bueno, quién logra levantar. me da risa porque ahora lo digo una como novia, ¿no? como, ajá, me da risa porque en ese entonces, pues yo nada más decía, órale, eso me da más pegue, ¿no? Eso es otra cosa, güey, que es Y eso era sobrevalorada, importante güey, también. el tener novia en la secundaria. Ah, claro, tú tenías que tener novia en la secundaria. Si no eras pinche. O sea, a lo mejor sí se llegaba a ocupar Sí, la sí, palabra chale. gay en ese entonces. Pues no me acuerdo, yo no, Pero- en mis tiempos no, en mis tiempos sí éramos bien groseros con ese tema. Pero ¿sabes qué? Yo Eso de creo que- gay, madres, güey, no existía, de hecho era palabra tabú. Pero ¿sabes qué? Exactamente. Era lo que palabra iba a decir. tabú. Acá era más si fácil usabas decir gay, era otras más cosas, ofensivo ¿no? que decir puto. Ah, no, pues de calle, güey. Entonces, perdón las palabrotas. Sí, puto, maricón. No nos vayan a desmonetizar. Ah, sí, no me desmoneticen este video. Pero de Carlos, verdad, o sea, patrocinador decir gay era mucho más fuerte que decir puto. Ujú. Y era una palabra que pocos utilizaban. Maricón, porque mayate, decían puyeye, o sea, eran las que yo todo, pero utilizaba en ese menos gay. entonces. Gay no, porque ya gay es ofensivo. Pues Entonces, yo creo que estaba entrando el término, yo también me tocó un tiempo, yo en la secundaria estaba muy, no sé si se vio tan viejo, pero al menos en la secundaria como no había internet, cuando yo estuve en la secundaria en esto del internet, no existía ni pues al menos en la escuela pública nadie tenía, en esa escuela pública nadie tenía internet, yo creo. Bueno, sí, el laboratorio de computación que tenía una computadora, güey. de las Era lo personas que único. conectaban con Sí, MS2, una vez. Bueno, como que no era un lenguaje tan anglicanizado, o sea, como que no teníamos tantos estos préstamos lingüísticos que ahora usamos con naturalidad. Entonces sí te tenías Sí, era que mucho tabú, o sea, de verdad era y no mucho se tabú. usaba gay, güey. ¿No? Yo no lo usaba, o sea, Yo era tampoco como un recuerdo haberlo es más, usado. a lo mejor el término era como más hasta acertado, más profesional, más, no sé, más de revista, de la Cosmopolitan, de la Forbes, qué sé yo, como de ese medio, como de la Playboy. No era algo que se usara en la No, calle, acá no era cercano, era un término alejado, era un término que no alcanzaba a expresar lo que uno quería decir. Pero bueno, entonces es que... Y lo importante no era eras- tener novia porque si no eras afeminado, ajá, mayatón, mayatón. joto, güey, todas esas Y siempre cosas, era como que pulmón, las güey. mujeres precisamente sobrevaloraban al chavo que iba contra el sistema. O sea, siempre era como que el que más atraía, al menos en mi Ajá, a ver, cuéntame eso. generación, era como que era un borregote, güey. Era el que siempre atraía el más rebeldón.
O sea, por ejemplo, si decían, tienes que venir con el cabello, ¿quién sabe cómo le hacían esos vatos para pues entrar? esa es la importante, esa es otra cosa importante que yo iba a decir, te la voy a robar. Hijo Algo de- importante cuando eras un jovencito de secundaria, al menos Ir en con la el secundaria, yo lo iba a dejar más burdo. Tendrías que traer un peinado o un corte moderno, güey. Ándale, O pinche cuerno, mucho güey. gel, ahí como, ¿quién sería así como para que se den una idea? Como en el primer álbum de System of a Down o el Toxicity, el Serj Tankian, ¿no? O los del Limp Bizkit, ¿no? Tipo así, los pelos Pues, parados y pues, mucho gel, güey, moco de Gorilla Extreme. Esas Sí, porquerías, ¿no? Que nos van a dejar calvos. Ándale, güey. Y Un peinado rebelde. un peinado rebeldón. Pero precisamente no sé cómo le hacían esos vatos. Para colarse. Ahí dejen en los comentarios. No sé cómo le hacían para colarse, porque yo intentaba de repente tener el cabello más larguillo y ay, tú. Y el prefecto te decía, Gasto. ahora ya no, ahora según ya los chavos pueden ir como quieran a la secundaria. Sí, porque ya es No un me signo consta. de identidad, ¿no? Pero en ese entonces tú llevas los pelos Sí, medio una parados, cosa, así ajá. como con tu gel y así cortitos. O sea, a lo mejor si quieres corte tipo, como ahora que no nos lo dejamos tan largo, pero parado, ¿no? Muy canón, muy Muy canón. canón. Ah, sí, Entonces- se pusieron las mojas un poquito de moda, ¿verdad? También. Y entonces Ese siempre, Saiyajin. siempre el que llamaba la atención era el que iba contra el sistema en ese sentido, Sí, güey. Que claro. si te decían no, en ese entonces se ocupaban los pantalones acampanados, que ya yo creo que están volviendo ahorita. ¿no? Con tachuela, papá. ¿Cuántos años tengo? 15 años después ya está volviendo la moda de los pantalones acampanados. Sí, sí la he Y visto. en ese entonces estaba muy de moda tener los pantalones acampanados. Y entonces había gente que planchaba sus pantalones para Sí, hacerlos más sí, sí. largos. Mucho Los, más de, largos. los que eran como pants, los hacían más largos para hacerlos acampanados. O al menos como tipo cholo. Y entonces... Y con entraban- tachuelas, y con con tachuelas los se fijaban al los tenis, fijaban al zapatos, tenis. Y güey. como además eran tenis noventeros, tipo los fila estos de básica, güey. Ándale. O sea, tenis pues, de válvulas, o sea, tenis noventeros, los New Balance. de esos. de la suela. Y entonces ahí metían la tachuela para que como si fuera, pues no traigo un zapato, voy a sacar mi pantufla, ¿no? Pero entonces lo ponían de este lado, ¿no? Una tachuela aquí y luego acá, pues yo creo que también una tachuela porque había güeyes que se tapaban todo el Ajá, zapato. todo el zapato. Pero Con no, a el- mí nada más me tocaban lo de atrás. Lo de atrás, ¿no? Con tu Nada tachuela más. aquí así, sí, Para muy- que no se les arrastrara. Pero el punto es que había, o sea, las reglas eran de que el pantalón... pantalones como pisados. venía, pero, exactamente, ¿Eh? que, o sea, que no entras con pantalón acampanado y esos güeyes tenían el pantalón acampanado. O no entras con otro tipo de corte que no fuera pues, corto, un casquete Sí, corto, sí. así. O una playera un abajo de cortezón. tu chamarra. Y esos güeyes utilizaban el cabello largo, así que se podían hacer una trenza. Y había gente que Ujú. decía, no, pues no te puedes peinar con los cabellos parados. Y había gente que entraba con los cabellos parados. ¿Quién sabe cómo chingados le hacían? No, pues mucha gente Pero llegaba, entraba llegaban como, así, como quién Daniel el sabe cómo Travieso y entraban. se metían al baño y se arreglaban. Ándale, o sea, Sí, iban güey. bien peinaditos, pero se iban al baño. Los antes baños entrar de a la hombres clase. apestaban a gel extreme, güey. Porque Sí. los chavos llegaban, güey. Y se Vamos al baño daban antes de la cuenta primera que- clase, al cabo tenemos 10 de tolerancia. Y Ya se órale, hacían su güey, Limp corte y- Bizkit, y salía pinche Limp Bizkit, y salía Serj Tankian, güey, acá. Entonces, el que llevara ese tipo de cortes, el que Ufas, fuera contra el sistema, ufas. uy, no, para las chicas, uy, no. Yo me hice así en el último año. Era muy atractivo para ellas, o al menos yo así lo veía, de que querían como que llamar la atención de Pues esos sí. chavos. Y pues obviamente había alguno que otro que maduró más pronto. Y entonces ya tenía como que su barbilla, Güey, su bigotillo, sí, pero sí, sí. no bigotillo de Cantinflas, sino ya le salía el bigote bien, se lo rasuraba, ya se veían más madurones y entonces pues obviamente a ellas les gustaba Porque había más. muchachas ya muy desarrolladitas en la secundaria. Y entonces llamaba mucho la atención y entonces si tenías novia, pues eras aquí como que chido, ¿no? Pero si no tenías novia, pues eras... Pues, un cero a la Sí, izquierda. estabas en Entonces estaba muy sobrevalorado tener novia. Y de repente yo cuando precisamente te conocí a ti, fuimos empacadores juntos. Sin un cerillito, Una- antes de una- que hubiera de adultos de la tercera edad, habíamos niños. Habíamos niños, era un trabajo de niños. El trabajo de niños no lo Pero- quitaron. Pero el punto es que yo te conocí y empecé a relacionarme con otro tipo de personas. Entonces, Estábamos chavitos. Yo ¿sí? cuando tenía 14 Yo iba en la años... vocacional y tú ibas en tercero de secundaria. Ajá. Yo iba Segundo, yo entré en segundo porque yo entré a los 14 Entonces tú años. ibas en segundo de secundaria y yo iba en la vocacional, pues no sé en qué semestre, yo creo que iba como a la mitad, ¿no? Un poquito... Y ya como me relacioné con otras personas, Ujú. ya comprendí que en realidad eso pues como que no era todo, ¿no? O sea,
ya los empecé a ver como en el rollo social en el que estaban en ese momento. Ya se hacían tontos. Pero ya, ajá, o sea, se me hacían tontos esos jugueteos de ser el niño rudo. Sí, porque ya se llevaba con chavos de la prepa, ¿no? Entonces, en este no, caso yo, por ejemplo. O sea, Dan, ¿cuántos años tenía? No, bueno, y 30 además no tantos, y yo estaba... Cállate, no digas nombres, no yo. No creo que él vea esto, pero Ay, tampoco. el Pero punto yo es tengo en que... Facebook, yo tengo en Facebook ellos. Pero no vas a compartir en Facebook, ¿no? Pues yo lo comparto. Pero yo no estoy llega hablando mal de a él. ningún lado. No, lo que me refería es que yo estaba en fiestas Bueno, pero ellos con eran... chicos de 30 años o más. Bueno, yo pienso que Siendo han tenido unos morrito de 26 14 años. Yo creo que han tenido unos 26 años porque yo anduve con una cajera de ahí que tenía 21 años y yo tenía como 15, güey. Entonces ya andábamos con chavos pues sí, de chavos, güey, chavos, y Ya nosotros estaban, éramos ajá, unos nosotros éramos pubertones y ya estaban acabando la pubertad, ya eran... Pues eran universitarios, la 18, gran mayoría eran universitarios, de que no 18 a todos 25. acabaron, pero eran la gran mayoría eran estudiantes universitarios. Pero ya era gente que se relacionaba de otra forma. No, claro. Que no iba a convivio, o sea, que yo dejé de ya iba. viajar porque a mí me tocó conocerlos a ellos, así integrarme bien. A ti te toca para brincar a la prepa y a mí me toca casi para brincar a la universidad. Que no entra luego, también ese güey como 2 años. Pero bueno, y entonces yo me dejo de, la verdad también me empiezo a sentir extraño. Yo en el bachillerato, en la preparatoria ya me sentía yo más listo. Yo estaba igual de güey, pues, pero yo me sentía un poco como que ya ibas avanzado en sí, ciertas y ya me experiencias. hacían estos, que nada, había gente muy vivaracha ahí en la zona vocacional, pero ya me sentía yo como un poquito más despierto. Ajá, es lo mismo me pasó, sí, pero date cuenta que a mí me pasó y la gente en la secundaria, güey. Entonces, pues yo de pasar aquí como que en esa parte infantil, en esa transición, de repente me brinqué y ya empezaba a ir a fiestas pues con alcohol, con chicos que no tomabas, ¿no? Yo llegaba a tomar, en este caso, el vasito, el vasito, o sea, no era muy no nos embriagábamos. tomar así. No. Pero ya iba en ese ya giro. tus probaditas. Entonces, ya me iba a fiestas tarde, o sea. Sí, claro. O sea, salían los del último turno a las 10 de la noche. Sí, 10, y a las 10 de la noche nos estábamos yendo a la fiesta, o sea, ya íbamos a fiestas de grandes. Sí, de madrugada. Cuando en ese entonces, en la secundaria, era irte a una tardeada a las 6 de la tarde y que acabara o a la las feria 10, de San 11 Miguel, de la ¿no? noche, A la feria de San Miguel que empezaba a las 7 de la noche, 6, 7. terminaba a las 12 y ya tú te ibas a la casa. Y caminando, nosotros ya estábamos lejos. Ya estábamos lejos, ya nos íbamos a horas de distancia. Sí, ya no ahí como podíamos, que a veces colonia. ya no podíamos regresar, a veces te tenías que quedar en la misma fiesta porque ya no tenías los medios de regresarte. Aunque hubiera habido Uber, no había manera de pagar. En ese sentido era sobrevalorado el ser como del círculo más rudo o el tener novia. Sí, popular, rudo. Porque de repente ya cuando lo ves desde fuera, ya ves que son cosas de que, o sea, si no tengo novia, pues ya. Pues yo te diría una cosa, yo te diría que tú así como de tan chavito que andabas ahí con los chavos estos, porque tú estabas más chavito que yo. Pues no sé, yo creo que yo le diría a mi hijo, pues a tu tiempo, cabrón. Ahí le ponemos pausa y vemos, ¿no? Va a volver a sonar. Pero bueno. Entonces voy a tratar de retomar esa parte. Pues que tú estabas más chavito, güey, ya estabas viviendo esa etapa. Yo la verdad, pues yo diría, eres niño un ratito y luego eres adulto toda la maldita vida. Entonces yo sí todavía me atrevería a dar el consejo de con calma, van a ser adultos en algún momento. Sí. Digo, nada más tómenselo en serio, o sea, con calma es un ratito, no sé que seas un pinche niño toda tu vida. Pues pero sí, claro. Pero sí disfrutar tus etapas, cabrón, porque la niñez no vuelve. Y qué necesidad a veces de andarte exponiendo cuando no es tiempo, ¿no, cabrón? Sí, yo le daría ese consejo a mi hijo. De que... Yo también le diría, oye, güey, con calma, cabrón. Con calma, ¿por qué quedó en oscuro? Sí, se oscureció un poco, ¿no? Nos vemos un poco más morenitos de los que estamos. Estamos morenos, pero no tanto. École. Sí, vamos, ahí. Ahí, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que era importante, bueno, esto es un poquito subido de tono, pero era importante cuando yo estaba ya en el segundo año de la secundaria, era importante que ya te hubieras tenido tu primer sueño húmedo.
Ah, no mames. Importante. ¿De verdad? No, era muy importante. Pero ¿cómo ibas preguntando? A ver, ¿ya tuviste los húmedos? Haz de cuenta, no me refería a eso, cabrón, me refería a que ya eyacularas, a eso me refería. Ah, bueno, o sea, Pero así empiezas, la primera vez es así, las primeras veces es así, ¿cómo te pasó a ti? O sea, pero ¿por qué decías que es importante? O sea, iban todos Porque diciendo, todo, yo sí, ya. sí, era un tema que se hablaba, cabrón, ¿Qué crees sin pujos ni No, tapujos. pues en mi generación, yo creo que también porque me juntaba con muchas mujeres y el hombre que se juntaba conmigo en ese entonces todavía yo creo que él no sabía que era gay, entonces no hablaba como que cosas sexuales. No, acá todos Entonces, hablaban de eso, no, y luego había güeyes, pues te digo que había güeyes que incluso ya habían mojado la brocha o que habían tenido relaciones sexuales, cabrón. Y te hablaban de, no, esto es así y todo eso, y tú decías, y tú tus clases de biología, güey, a mí mis clases de biología me las dio una bióloga, güey, qué cagado porque una vez dijo la maestra, era una maestra, dijo, le hice yo una pregunta y dijo, no lo sé, dice, no estoy segura porque yo soy bióloga, dijo, pero mañana lo investigo y te lo digo. Era la profesora de biología. Entonces, y daba introducción a la física, a la química, y una flaca ella, un papetón. Bien arreglada la niña. Y entonces, y yo dije, oye, esta cabrona, o sea, nada más para que veas que yo no sabía nada del mundo, güey. O sea, esta cabrona dice que es bióloga porque da clases de biología, pero ella es maestra. Así pensé, güey, y acabé siendo biólogo yo, cabrón. Ve nada más cómo estaba uno, bien chaqueto, güey, pero bueno. Entonces ya todos hablaban de eso, cabrón, de no, y yo en la noche me hago mis chaquetas, porque así se decía en ese entonces, todavía, ¿no? Pero en ese entonces, no, me hago mis chaquetas, güey. Ahora ya es como y ya me salir a pasear al ganso. Sí. Así es Jalar el cuello al ganso. Un poco la Shakira, un poco la... Bueno, pero así decían, güey. Entonces, no, güey, uno estaba bien. Yo como todavía tenía, pues yo todavía era más, pues en mi mente yo todavía era más chico, güey, más infantil, güey. Pues no, cabrón, la verdad es que esa madre me llegó a punto, cabrón. Me llegó en el punto como para que socialmente no me acabaran, güey. Porque después preguntaban así más cosas, no, yo creo que a ti todavía no, güey, a ver cómo es y todo eso. Y pues cuando no sabes, ¿no? Y caes en una mentira y ¡pum, güey! Te acababa la pinche raza, güey. No, eso ¿En era qué año dices que fue eso? En el segundo año de la secundaria, güey. Pues yo creo que también en esas fechas. Y por esas fechas, sí, solito, un buen día ahí en... ¡pum! Y de repente, amanecías ahí, güey. Madre, no paró esa madre. No, pero qué difícil es, güey, porque... Pero eso fue duro, cabrón. Por ejemplo, pues sí, tenía que ser duro, güey. No, gracias a Dios, güey. No. Me refiero a que o sea, que socialmente que socialmente te están presionando. Esa madre es violenta. Nunca era una jaula, güey. Nunca me tocó a mí, pero sí se ve, entonces que... Era una pinche jaula de micos, güey. Era una pinche jaula. Esos culos rojos, ¿no? Sí, güey. No, pues que no lo hagan, chicos, no lo hagan, porque de verdad... Yo creo que esa presión social inclusive te hace sentir que, ¿y qué tal si nunca me pasa? No, pues yo sí lo pensaba, güey. Sí, como yo era de los atrasadones en ese aspecto, güey. Sí decía yo, no, güey, se me hace que yo no nací para amar. No manches. No, o sea, era una presión muy fuerte, güey. Y luego fíjate, güey, en esos tiempos. O si tienes vello, ¿no? Todo eso, güey. Todo eso era sinónimo de estatus, güey. Bueno, con decirte que hay todo el mundo entre los 43 que éramos, fíjate que éramos 43, bueno, 41 y 2 muchachas, ¿no, güey? Todo el mundo sabía si ese güey, si a la chava ya le había bajado, si el otro güey ya tenía eyaculaciones, si otro güey ya había tenido sexo, si ese güey ya caldeaba, que era como, que ahora se dice faje. O no sé, güey, cómo digan ahora, güey. Pero en ese tiempo decíamos caldear, güey. Ajá, sí, eso es un RCA, rico caldo amistoso. Así decía. No, eso no me tocó, pero bueno. Y entonces estabas en el ojo del huracán, güey, por eso, güey. Yo creo que de mis mayores salidas para toda esa presión social fue ser bueno con los insultos, ser bueno insultando, encontrar la coyuntura para aventar el insulto, el chiste y alburear, cabrón. Como que esa parte que me rescató y como de alguna manera pues era como diciendo como tú dices, una jaula de micos, o sea, el que sabía leer estaba muy aventajado, ¿no? Claro. Entonces como yo era como un poco más despierto, así, intelectualmente, pues lo enfocaba para el mal, ¿no? Y eso fue lo que sí, cabrón. No manches, no, pues es que presión social, ¿eh? O sea, la verdad a mí nunca me tocó, porque digo que mi círculo era más de estar con chicas, pero
eso sí te hacía como que mucha presión, ¿no? Ya eyaculaste, eso sí está muy cabrón, o sea, no lo hagan, ¿no? Sí, no, ¿para qué? A mí lo que me hacía mucha presión social en ese sentido era que me juntaba precisamente con muchas chicas, porque te comentaba que era al menos en mi generación estuvo muy competido quién estaba en el cuadro de honor. Entonces, casualmente, la mayoría de los que estaban en el cuadro de honor están en el grupo. Entonces, nos pasaba de que si no estaba un cabrón, estaba el otro. Pero siempre como que del grupo. De repente llegó una chava que, pues, la neta nos sentó a todos, que tenía 10 perfecto, quién sabe cómo lo hacía. Y ya era ella siempre en el primer lugar y los demás como segundo y tercero. Había como 3 personas en primer lugar, 3 personas en el segundo. ¿Y tú tenías una presión por tu madre o alguien o tu familia de tener No, ¿qué crees que no? A mí me gustaba ese pedo porque me gustaba sobresalir, pero yo sobresalía de esa forma, o sea, siendo de hecho, bajó mucho mi promedio. Inteligentillo. Yo bajé de promedio cuando empecé a juntar con ustedes, güey. Pero la verdad seguía siendo aquí de los... Pero estamos en el podio todavía, ¿no? Ajá, o sea, al menos... porque no me gustaba, sentía que eso era como que mi obligación como hijo y aparte porque sentía que era la única forma en la que estaba en el ojo de los demás. Porque a pesar de que no era como que muy... juntado con los chicos, ellos me respetaban porque estaban en el cuadro, ¿no? Sí, un paro te podían pedir cosas así. Ajá, me pedían que la tarea, que de repente vente a jugar con nosotros al fútbol. Pero relajado, y entonces, ¿no? como de repente podía estar jugando con ellos fútbol, y de repente podía estar ahí echando desmadre en carpintería, pero aún así no me quitaba eso como de estar en el cuadro, ¿no? Esa era otra cosa que valoraban mucho en esos tiempos, que fueras un buen pambolero, güey. A mí me cagaba el soccer, hasta la fecha no me gusta mucho. No, siempre fui maletón en el soccer Eres bueno, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en empacadores eras como que... porque cuando brinqué a la vocacional, es que aprendes, güey. Entonces yo dije, en la vocacional me di cuenta que también, yo me di cuenta en la vocacional que también la lógica deportiva seguía siendo símbolo de estatus. Entonces, en ese entonces, cuando aprendí eso, eso lo aprendí tarde en la secundaria, entonces me empecé a meter como al soccer al último. Y me di cuenta que tenía buenos reflejos como para la portería. Entonces, cuando me pasé a la vocacional, a la preparatoria, pues es igual, güey, el soccer además era como el referente. Había otros deportes, pero el soccer era el bueno. Y entonces dije, y casi nadie gusta la portería, o sea, hay pocos que gustan de la portería. Entonces yo siempre decía, no, pues yo me pongo en la portería. Como tenía buenos reflejos y eso, hasta algunos pensaban, no manches, este güey es buen portero, debe saber jugar de portero. Y me hice de una reputación y casi toda la vocacional, menos el último año donde ya me dediqué a ganar y a vaguear a lo loco. Fui buen portero de soccer. Sí, era muy como que también los que llamaban mucho la atención eran los que estaban en el pambol, o sea, sí, güey, siempre ahí pero no me gusta el soccer. Tenías ahí a las morrillas viéndolos, o sea, tenías ahí a toda la gente como, mira. No, pues a veces había juegos buenos que en el recreo captaban la atención de todos, güey. También cuando, o sea, sí tenías vello facial y todo lo demás. A mí nunca me salió hasta pero inclusive cuando ya, o sea, a lo mejor se va a escuchar mal, pero cuando era un chavo acá sudadón, güey, con un pinche... Sí, como este del Gatorade así. Sí, güey, un pinche anuncio deportivo, yo lo veía Powerade. Ay, güey, está bien sudado, güey. Sí. Yo al menos veía así a los chavitos que decían, no manches, se ve bien, o sea, hasta inclusive se le marca su cuerpo porque está tan sudado, güey. Y luego, o sea, yo, ay, no, qué feo, ¿no? Porque, o sea, en ese entonces, o sea, a lo mejor los chicos no lo logran percibir. Nosotros no lo logramos percibir, pero de verdad los adolescentes apestan, cabrón. Porque están en esa hormona, inclusive apestan más que el adulto. Miscle, sí, como al miscle, ¿no? Te lo juro, o sea, si llega, te cambia el pinche pH y empiezas... Pero de trancazo. Y a nosotros nos decían, o sea, según yo, ya como me juntaba con ustedes, a pesar de que yo no sudaba tanto, ya me ponía mi desodorante, mi perfumito y demás. Sí. Pero en ese entonces, o sea, sí se ponía desodorante, pero era raro que se perfumara y todo lo demás. Pero a pesar de eso, o sea, llegabas a un salón y llegabas apestando a pubertad y entonces yo no captaba cuando los maestros decían, oigan chicos, báñense, no manchen, porque de repente, o sea, yo a pesar de que me bañaba diario, yo de verdad me bañaba diario y entonces el hecho de que te dijeran así de bañense, o sea, ¿qué si olemos tan feo?
pero uno no lo percibe porque es su humor, o sea, Sí, pues hay sí, veces o sea, que... los pinches dudes, explícale a un pinche chango que apesta. Ajá, pues no, Cabrón. no se va. Y entonces de repente el chavo que olía bien sí tenía presencia, ¿no? Pero también el chavo que era la otra contraparte de que muy sudado, de acá bien deportivo, bien muy Pero sudadito, sudado, como que- sí, como digamos, como esta idea de atractivo, ¿no? No el Ajá, pinche chamagoso ahí. no el gordo que empapa todo eso moviéndose 1 metro, ¿no? O sea, de verdad. Sí, o sea, chavos así, o el muy desatendido, porque ahí muy todavía deportivo. dependes mucho de tus... Bueno, no sé, yo siento que te das una edad donde dependes bastante de tus viejos. Ajá, Yo sí, siento. sí. Había güeyes ya muy independientes, pero también había güeyes de muy fósiles en esos grupos en los que estuve. Pero también había chavos muy desatendidos, güey, en todos los aspectos, y esa desatención de la casa la pagaban en la escuela. Sí, Socialmente la pagaban durísimo, el apestoso, el pinche mugroso. Ajá, güey. No, y hasta les hacían así al cuello de la camisa, güey, para ir ahí Sí, traían la ve, pinche no te bañaste, sí, güey. güey, Y no le sabe. sí, Pero- pero que tiene caspa, güey, y así, no, güey, la bandera, pero Pero hay que reconocer, chicos, y en la adolescencia, la Báñense, neta, güeyes. sí, pues, hay veces que les da gana la hueva y no se bañan. Y luego si ocupas un pinche gel corriente, güey, Un se extreme. te ve la pinche nube, güey, de que ya llevas 2 días con el mismo gel, güey. Y güey, ya, por más que le eches por más de que le agua, eches agua, ya no se va a volver a hacer gelatina, este güey. coloide. Ese coloide. Entonces, neta, sí había chavos que, o sea, veías cuando se bañaban y veías cuando no se bañaban. Sí, Entonces, si yo lo notaba que era hombre, güey, pues imagínate las mujeres, güey. Y luego de verdad sí daban como que un mal aspecto de que no estamos diciendo que el ser desatendido sea sinónimo de ser pobre, porque hay gente que lamentablemente no. era muy humilde y la verdad pues sí se veía que la neta le costaba. Porque pues traía remangado su uniforme. O traía te los dabas cuenta, zapatitos güey, acá porque el medio pinche rotos. pantalón, el dobladillo del pantalón le llegaba casi a la rodilla, güey. Ándale, güey. Para que como por fueran creciendo, güey, les fueran Sí, bajando sí. la bastilla y... O sea, como que... Había, güey, gente muy o sea, sí hiriente hay que se gente- metía con eso, güey. Yo la verdad jamás. No, eso sí ya es manchado. porque Pero la se verdad no metían sabe con la eso, posición güey. económica en la que tiene. Y había la neta gente buleadora que lo veías bien presentable porque la neta sus papás tenían posición. Y si se les Un rompía el negocio. pinche uniforme, les compraban uno nuevo y ya, se acabó. Entonces, Pero yo no nunca sé, fui- yo andaba más limitado. Yo yo andaba como que más- andaba en la media. porque Sí, yo también, nunca- exacto, como en la media. Yo nunca tuve así como que la necesidad de remendar mis suéteres ni nada de eso, porque la neta mi mamá siempre me inculcó de que pues, llegas a la escuela, quítate tu pinche uniforme, güey. Y Eso es no bueno. acomodas, güey. Eso Entonces es bueno, ya, sí. y como Costo de uso. la neta no era ni deportivo, porque muchas veces se te iba el pantalón en una barrida, ¿no? Sí, En cabrón, la ahí es donde escuela. se me fueron a mí un chingo. Bueno, esta cicatriz que tengo aquí fue de una portereada en la secundaria, cabrón. Y ahí está todo. Ahí quedó para... Y obviamente traspasó, no sé si en ese entonces llevábamos un suétercillo ahí de poliéster, ha de haber sido. Sí, sí. Se lo llevó y si llevábamos camisa, se llevó la camisa. O creo que era una polo, ¿no? Ya no me acuerdo. Pero el punto es de que había gente que la neta sí no tenía cómo sustentar el pagarse otro uniforme, entonces lo notabas. Pero ese no era el punto. O sea, hay gente que la neta sí era desentendida porque a lo mejor sí tenía su uniforme bien, pero la neta lo llevaba sucio, lo llevaba pestoso. O padres lo desatendidos llevaba- que ajá, nunca padres echaban una carga a la desatendidos. lavadora porque a lo mejor no está en tus medios, Ajá. pues, lavar la ropa. No sé, A no lo sé mejor cómo la neta sea. eres adolescente, pues te da igual no llevarlo así, pero en algún momento tiene que caer el 20 de que, güey. Yo creo que los padres sí deben de ser Soy- más que proveedores, cabrón, y en esa etapa que es tan... Proveedores económicamente y proveedores de... Por eso deben de ser más que proveedores, de- me refería a lo económico, y deben de ser educadores, formadores y eso. Porque yo creo que sí es una etapa, decisiva. insisto, sí, me define tu adultez. Yo muchas malas cosas que hice en ese entonces... Yo muchas malas prácticas que tengo hoy fueron Eso, resultado yo de eso. también, cabrón. De ahí, es más, de ahí puedo ver el punto de quiebre, ¿no? Ajá, sí. Donde empezó el vórtice infinito. Y muchas cosas buenas que tengo fue precisamente por... También en ese entonces. Ujú. También por ese entonces. Pero mucha de tu personalidad de adulto se define en esos momentos de transición. Y la transición es importante tener ahí a alguien cercano. Yo me acuerdo que mi viejo pues era muy chambeador, güey, se la pasaba en la chamba. Y era un buen padre, era un buen viejo. Y lo malo es que tú tenías que acercarte con él y decirle, oye, cabrón, ¿cómo que anda pasando esto, no? Ajá. Esa es la parte en la que, pues, si te acercabas, y las veces que me acerqué, güey, el consejo que me dio era, yo creo que para él era una tontería, ¿no? Ujú, sí, Pero sí, para sí. mí a mí se me estaba acabando el mundo. Y consejo que te daba y seguías, aunque sea, o sea, pasos torpes lo que te había dicho y se te solucionaba la vida.
Sí, pero hubo muchas cosas que no le conté también. Pero sí, y eso es algo que Y ahí es donde chafié. es algo que hay que normalizar, el acercarte a tus papás y decirle, güey, porque ellos ya pasaron por eso, a lo mejor no en la misma magnitud, pero ya pasaron por eso, y la neta, un consejo que te pueden dar, que te va a solucionar ya en el rápido camino, el problema, sí, y que te facilite las cosas, luego no se hace ese match de estar hablando con tu papá, porque sientes que es... Va a cagar. Ajá, o te va a cagar, o que la neta que es una tontería y que él lo va a ver así, ¿no? De que, y entonces está la contraparte también, los papás, de que abrir la mente y decir, pues si comprender. se está acercando el chamaco, güey, mejor darle el consejo. Ah, güey, no le digas, ay, no manches, por eso te estás quejando, güey. O ay, te lo chingues, tontería. güey, ¿no? O te lo chingues. No, sí, o sea, no menospreciar el problema que él tiene, porque es el problema que él apenas está viviendo, tú ya lo viviste, entonces tú ya lo ves. Pero en su momento te normal. cagabas, güey. Pero te ese cagabas. güey está cagando porque él tiene un problema que a lo mejor para ti es minúsculo, de que a lo mejor una chava no lo pela, Sí, o de que güey. hizo el ridículo frente a ella, o de que la neta alguien lo bulió frente a la persona que le gustaba. Sí, ándale. Entonces, o que no tienes dinero para comprarle un mazapán a la chava que te gusta, un chocolate. ajá, y entonces, Cosas así, o estás viendo que a alguien más le gusta a ella y tú no, güey. Entonces, esas cosas te pueden estar acabando. Sí, te Y para la otra persona que ya está en la adultez y sabe que, ay, güey, ahí no sabe te que vas a ese quedar. noviazgo de secundaria va a acabar en algún una momento. semana, en Entonces, una ¿para qué te semana. matas con un pinche noviazgo? Pero en ese momento Lo es- necesitas. necesitas esas pinches palabras de aliento que te digan, ¿sabes qué? Pues mira, ¿Sabes qué? haz Flaco, esto es y este esto y desmadre, esto y pero esto y búscale esto. por acá. Ajá, Sí, y si no tienes esas palabras, de verdad hay gente que se puede deprimir y pues ahorita lo estamos viendo. O sea, la Sí, sociedad, ¿verdad? yo creo que la sociedad se está volviendo muy frágil en algunas cosas y hay temas de suicidio y demás porque pues no te peló la chava, Sí. o porque le hicieron bullying, o porque... Sí, no, o porque te sientes feo, cabrón. Ah, porque te sientes feo, te sientes Sí, menospreciado, sí, sí. o porque la neta todo el salón se rió de ti, güey, y no lo supiste tolerar Así y es. fuiste y sacaste el arma y órale, todos, ¿no? No, sí, muy Entonces- de los americanos, ¿no? Entonces, ¿Quién sabe cuándo es pueda muy pasar? americano eso. Pero Entonces, americano es- pero o sea, de que pasa, pasa. Y Güey. puede ser un problema minúsculo, pero la verdad, como no hubo nadie que se acercara a darte unas palabras, tan siquiera de comprensión, ni siquiera un consejo. Sí, tan de siquiera. Que comprensión. alguien o que lo puedas descargar con alguien y ya no lo cargas tú solo. Ya Que no sabes te- alguien más ya dice. Que no se burlen, que no te tachen, que no te juzguen, que simplemente no te que chinguen, escuchen. güey. Sí. Ah, que te escuchen. Fíjate que yo en una de esas, güey, yo la neta, el tema de las groserías es un tema tabú en casa, porque mi mamá no se expresa con malas palabras. Y es bien grosero. Sí, güey, soy súper grosero. Por la secundaria, cabrón. Y mi papá es relativamente grosero, pues él fue de un ambiente industrial, ¿no? De obrero industrial siempre, técnico industrial, o sea, y pues la pinche jungla, güey, ¿no? Yo imagino que en la fábrica textil pues las contadas mujeres... A menos de la que sea como la de Bart Simpson de "Te traje a ser un hombre, Bart". Ah, el grito del acero, ¿no? Ahí viene lo bueno, jóvenes. Bueno. Entonces, pues el viejo es un poco grosero, pero mi mamá siempre llevaba la mano en casa y no, eso no, y te oyen los niños. Y entonces mi papá, pues nada, pues es algo bueno, entonces siempre se alineaba. Y sí se le salía, ¿no? Y era bueno, porque sí sabías que pues, el viejo era como, no sé cómo te diría yo, fíjate, lo iba a decir. Pero tenía su confianza, ¿no? Sí, y además aparte- sentías que era una forma, pues un tanto, sí, te lo diría yo, masculina de expresarse. Sí, yo sí sentía eso. Ya no lo... Tenía Ya no, su masculinidad no la comprometía el hecho de trabajar en textiles. pero en ese momento sí, de repente se le salía una y tú entendías que era una cosa que había hecho mal tu viejo, que no era cosa del otro mundo, y que era un poco por esta masculinidad, ¿no? Y pero pues yo ya era un carretonero, güey, o sea, yo iba laboreando y así, güey, y era como de los buenazos, güey. Pero yo ya no podía con eso, güey. O sea, yo ya me sentía que era demasiado. Y además llegar a la casa y no poder decir nada, y yo casi digo 2 palabras y una grosería, güey. Y tenía que llegar a la casa y hola, buenos días. No. Hablaba automáticamente Sí, para evitar decir grosería. Para evitar así, sí. ¿Esto no es grosería? Hola, es grosería. Hola, así, güey, así como cuando quieres hablar en inglés, ¿no? Que en español, luego lo conviertes en inglés y luego lo dices, ¿no? Así. Y y le dije un día la neta, le dije a mi jefe, oye, pues es muy malo decir groserías. No, me dice, no está malo, es que a mí luego se me salen y todo esto. Pero sí entendió que pues no le estaba preguntando eso. Y sí le escarbó un poquito y me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó, cabrón? Y yo, la neta, oye, y ya subiéndolo más de tono, es malo alburear porque ya mencionas más cosas, ¿no? Doble sentido, groserías, posiciones. O sea, temas que incluso yo nunca había experimentado. O sea, hablaba, te voy a poner 4, cabrón, y no sé qué, ¿no?
Y yo no Aunque sabía no ni fuera qué era eso, verdadero. cabrón. No sabía ni qué era eso, güey. Y entonces me dijo, entonces le llamó la atención y me dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Cuál va a ser la necesidad de andar mentando madres, no? Me dice para pronto. Pues es que ahí es una jungla. No se lo dije así, pero le di a entender, ¿no? Es que es una manera de, pues ahí de sobrellevar las cosas. Y me dijo, pues me dijo, tú te tienes que aprender a defender. Me dijo, y tienes que encontrar la manera de defenderte para que la gente no abuse de ti. Pero tampoco puede ser tanto que te hagas como ellos. Sí, claro. Y entonces dije, entonces eso me dio mucha tranquilidad, porque dije, no mames, lo puedo hacer, porque me estoy defendiendo. Entonces fue mi bandera para hacer muchas otras pendejadas, ¿no? Pero de alguna manera, güey. Pero me ayudó, cabrón, a sentirme bien conmigo mismo, porque no pasa nada, güey, de andar mentando madres. Una o sea, cosa no me es al infierno, como yo cosa pensaba, cosas es así. decir groserías, Sí, cabrón. otra cosa es ser grosero y ofensivo. Puede ser ofensivo sin decir groserías, güey. No, sí, de hecho hay gente mucho más grosera que jamás te mienta la madre. Exactamente. Porque a lo mejor usan el sarcasmo o esto de la Bastilla es mucho más hiriente, güey. De que te levantaran el pantalón, no fue mi caso, pero que te levantaran el pantalón, güey, para evidenciar que tenías la Bastilla que te llegaba a la rodilla porque eras un jodido, güey, que te tenían que ir bajando la Bastilla conforme te fueras estirando, güey. Eso sí, para mí te Eso digo, sí, la neta. pero así eran allí donde yo me juntaba, güey. No, sí se hacía también aquí del otro lado, porque luego chavos los veías, bueno, no sé si les haya pasado, pero cuando tú usabas, ahorita ya no ocupo ninguno de esos pantalones, pero cuando usabas pantalones rectos, pues arrastrabas la parte de atrás. Pero llegaba un momento en que esa parte que arrastraste ya no te quedaba hasta el suelo, ya te quedaba el hueco. Se hacía ya se veía una parabolilla ahí, ¿no? Te dabas cuenta de que ese pantalón ya era pues, viejo, o que había dado el estirón, o que realmente lo traía desde hace mucho tiempo, porque ya no esa parte arrastrada. Si no, qué madres, güey, pues, ni modo que le quede, güey. Llevaban ahí su... Creció la cintura, ¿no? Sí, y más en esa edad, pues sí había gente que la neta se sí, yo sí, güey, yo también di el estirón varias veces. Y entonces a mí no me tocó, pero había gente que sí dio el estirón, entonces... sí venía aquí con su agujero de que era el que estaba pisando y ya se le veía el puto talón, ya se le veía el talón, mugroso por cierto. Los codos. O de repente ya se le veía el calcetín que apretaba para afuera, entonces ya ese pantalón ya tiene mucho tiempo, pero o sea, hay gente que la neta sí usaba eso como para decirte eres un pinche jodido porque no tenían otra manera inteligente de defenderse. Y entonces, pues eso tampoco está chido, ¿no? O sea, porque pues yo nunca, ni menos en la secundaria, güey, yo no era una persona adinerada ni lo soy. Entonces, el que ya haya salido de esa esfera, pues no te hace ser, pues ya... No, o sea, sí, yo entiendo. Rico, pero... Sí estamos mejor que en ese entonces, en ese entonces. Pero, o sea, de verdad en esa época, pues era mucha precariedad y yo la neta cuidaba mucho mi ropa precisamente por eso. Porque veía cómo hacían pedazos a los cabrones que llevaban agujerados. Hacían pedazos a los que llevaban la ropa hecha pedazos. O remendados que de repente ya traían su parche aquí, su parche en la rodilla. Puta, que no llevaras una marca pirata. Porque había un cabrón que llevaba una chamarra que en vez de Adidas decía ácidos. Pero no se notaba, la verdad era una de esas piraterías de antaño, cabrón. De la vieja guardia, güey. No, todo chino, güey. No, pues se le quedó la pobre el ácidos. Así, güey. Por una pinche. Casaca Adidas, güey. Pues yo creo, porque debe estar ahí en la cuadra cotorreando. Y entonces, pasaba eso, güey, que de repente si usabas como que, inclusive en el mismo uniforme, güey, había variantes. Sí, güey. Y se veía que lo compró en la tienda de uniformes y había quien lo había mandado a hacer. Y ya nada más ponerle el sellito, güey. No, cállate. Y entonces, había gente que se fría. No combinaba con los demás, decía, no mames, pinche chamarra chaval. Cuando era la misma porquería, güey, poliéster. Sí, pero como era diferente. Pero el otro era color, oficial, ¿no? Tono, inclusive varias técnicas. Era otra textura. Sí, entonces pues decían, no, este cabrón trae cosas chafas. Hay un genérico. Pinche genérico. Entonces, la neta, sí era muy estigmatizado. Pero, güey, o sea, eran cosas tan simples. Porque en el momento, si alguien te dice, sí, güey, no hay pedo. Pero tienes que pasar por ahí, cabrón, para que sepas que es indiferente, que es insignificante. Tienes que pasar por ahí, cabrón. Tienes que pasar por ahí. Inclusive cuando, por ejemplo, tocabas
en el taller de artística, ¿cómo se llamaba? Educación artística. Educación artística, la materia de educación Sí, artística. ya me tocaba Y llevas flauta. tu flauta, pero había Flauta quien no dulce. llevaba la flauta Yamaha. ¡Puta madre! Uy, Jodido. jodido, pinche jodido, güey. O la flauta, la neta, güey, mugrosona o vieja, porque en Ah, nuestro güey. tiempo la Había flauta era publicidad, como de un güey. color ámbar. No, más, perdón, como de un color marfil. Ajá, Fue como la que salía en y esa había época. otra que habían dos Y había formas. otras, ándale, había otras de otros colores, güey, que representaban cafezonas. lotes anteriores. Pues por ahí un cabrón te identificaba. Esa seguro se la dio su hermano, el que vivía así. Que te andaba la dio así, tu hermano, güey. eres pobre. Nelson, di algo pobre, ¿no? Sí, güey. Así, cabrón. No, la banda era una mierda, güey. Era una La mierda, banda era güey. una mierda. Ahora, pero pues, ¿qué necesidad de comprar otra cosa, güey? Pues ya. O sea, No, eso no tiene utilidad Ah, ahorita, o sea, pero tienes que en pasar ese por ahí, momento, güey, si te veían que sacabas o unos pinches colores reciclados, güey. Sí, güey. O sea, pintaba igual, güey. O sea, y no había pedo que trajeras. Además que ibas a pasado y lo- pintar Picasso, era la No mames, secundaria. güey. Los ibas a perder la primera semana, güey. O te los Qué iban a pedo. chingar, los Pero si iban no a traías colores chidos, güey, traías los de la brujita, güey. El mapita. El mapita, güey. Pero hay que Te te ahorita rompían, es lo güey. mismo, güey, nada más que girabas la caja. Pero si traías tus Prismacolor, güey. No. Ah, no mames. En ese tiempo también estaban Los chidos güey. los de Big, los no se astilla. Ándale, güey, los No sé Crayola, cómo se güey. llamaba, los Crayola también eran los Entonces, tres, ¿no? Pero si llevabas de los chafones, güey, o sea, se daban cuenta, se daban tinta de, no, pinches colores chafas, güey. La banda es mierda, güey, no mames. Sí, güey. La neta, la banda es mierda. Y ya cuando se meten con tu... no, Pues no eso es estaba- humildad, no es humildad. No, porque, no, la Ya humildad es es- pobre. Porque la neta, sí. Bueno, sí hay cuando se gente que meten con la el banda- estrato social. Cuando se meten en el estrato Y, social. y no tanto por el estrato social. Por ahí estás Con denigrando cosas que no una- dependen de la ti, persona, güey. del O sea, niño, güey, neta. y hacerle feo por condiciones que La las comida, que güey. Sí, güey. La comida, tan solo con la comida, güey. Si llevabas sándwich, eras de un estatus, güey. Pero si llevabas torta, eras de otro estatus, Eras de güey. otro estatus. Cuando Y si los- llevas dinero para gastar en la cooperativa, pues eras de Eras otro más, estatus. o sea, eras sí, acá sí. pro, güey. Cuando la neta, eso Y es. cuando podías Eso, comer una chaval. maruchan que valía menos la pena en términos nutrimentales que el pinche la tortita de huevo. Ah, ándale, yo prefería 1000 veces una bichi torta de huevo. Pero la neta me daba pena llevar torta de huevo, güey. Sí, güey. O sea, me daba pena porque dije, no mames. Y realmente no me ponía muchas veces eso la jefa. Me la ponía de vez en cuando. Yo siempre llevaba mis tortas, más bien mis sándwiches de jamón, güey, mis Pues tortas no, de sí, salchicha, güey. Yo llevaba mis tortas de guisado. Llevaba mi topercito de milanesa con ensaladita. Ah, La neta, ¿sí? Se la rifaba la jefa, güey. Dije, también Pero, se o rifaba, sea- pero yo me acuerdo que era torterón yo de tortas de guisado. Ah, ándale. No, y además, pues sí era tabú, porque los que llevábamos torta, que éramos tipo Bart Simpson, porque ya nos juntábamos varios Bart Simpson y teníamos un Milhouse ahí de infiltrado, Ajá. nos escondíamos en un lugar que era donde, fíjense nada más, donde pues era un tiradero de basura por pronto, pero no de basura orgánica, entonces era como de la basura de los talleres, güey. Entonces siempre quedaba un boquete, y ese boquete nosotros le llamábamos la casa del chato. La casa de todo, ¿por qué? Porque estaba lleno de groserías de pintas así groseras, güey. Te digo que ese lugar era una cárcel, güey. Y decía ahí, el chato pongo. Entonces era un albur, güey, pero pues yo sí en ese tiempo pues, sabía que lo podía usar para defenderme, pero no sabía ni qué quería decir eso del chato pongo, ¿no? Entonces así decía el chato pongo y traía un dibujo, un falo así aberrante, güey. ¿No? Güey. Y entonces siempre que... No sé qué le dan a los niños de secundaria. Que Dibujan penes, palos, güey. ¿Por qué dibujan penes, güey? Bueno, y entonces el chiste es que creo que tienes que pasar por ahí, ¿no? Ajá, de Te dibujar quede pinche el pene, güey, acá de- pinches sí, glandes sí, bien sí. expuestos. Bueno. Y entre más Entonces- grotesco, güey, más Sí, varonil eres, más, ¿no? sí, güey, sí. Y entonces entrábamos allí y un güey dijo, dice, como que en broma, el que era más avanzado de los albures y como ya metía mano, y eso me refiero a que ya tenía como encuentros con las mujeres, con las niñas, Más explícitos. ya se toqueteaban, eso yo jamás toqué a una muchacha en la secundaria, Vale, soy franco, güey. Nada más di unos besillos. Y y dijo, llegó, esta es la casa del chato, y todos volteamos y ese falo, pues como que agarró ojos, nariz, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes, no? Era el pinche señor patas de bola, ¿no? Entonces, cabrón, teníamos que ir a la casa del chato a comerte tu torta y luego ya salir a rockear. Rockear sería, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que tenía novia en ese entonces, cabrón. Bueno, tuve novias ahí en la secundaria Ajá. y la novia no me podía chingar mi torta de guisados. ¿No te daba pena?
Sí, cabrón, pues ¿cómo crees que te iban a ver? Entonces te tenías que ir a la casa del Chato, ahí nos encerrábamos, güey, nos tragábamos nuestro... Pero pues, era como un acuerdo ir ahí, güey. O sea, Sí, sabían sí, que tenían teníamos que que ir a éramos comer ahí, cuates, güey, teníamos porque como unos no barcitos. podías perder tu estatus de acá. No. de chico Entonces medio agarrábamos rudo. y además salíamos, allí nosotros salíamos al recreo con nuestras mochilas, güey. Porque como era una pinche jungla, pues Te tú robaban dejabas tu las cosas. mochila ahí, te cortaban la mochila, te cortaban ¿Sí? los tirantes. Sí, No. no. Qué manchada, Era güey. una jungla, güey. Entonces salías, güey, y Sí, preferías güey. que te vieran, más bien que no te vieran 7 minutos. Sí, Mientras te ibas a chingar la exacto, torta. más o menos es lo que me tardaba. O sea, veía yo a mi novia 7 minutos después en lo que llegábamos, echábamos un cotorreo porque éramos tío, como unos Bar Simpson y se nos colaba 1 o 2 Milhouse por ahí, güey. Y nos chingábamos nuestra torta, echábamos un cotorrito ahí, un alburcito, algo así, y órale, güey, con sus respectivas novias, los que tenían novia y los que no, pues, saber qué hacen Jugar güeyes, ¿no? fucho, güey. Sí, o pero sea, la ya te neta. salías, güey, ya a modo reglas, güey, si no te limpiabas el huevito, ¿no? El huevito. Y órale, güey. Y cuando traías dinero para gastar en la pinche cooperativa, cabrón, pues nada, yo quería que todos me vieran en la pinche fila, aunque se me fuera el puto recreo ahí Mames, para güey. comprar. Y luego que duraba como 20, 25 minutos un pinche recreo, güey. Se te iba. 20, no creo se 20 te iba el minutos. recreo en la No creo fila. que 7 minutos, que era más o menos lo que comíamos. Luego estábamos con la novia un ratito, cuando tenía novia. Y si no, el soccer, el fucho, o pasear ahí, porque siempre había la chava que le gustabas o que te gustaba a ti. Y salías a mamás, salías a dar la vuelta y ya regresabas otra vez a clases. Y luego, si tú eras listo y llegabas 5 minutos tarde a clase o 7 minutos, que era como la tolerancia, pues le ganabas un poquito al recreo. Pero más o menos yo me acuerdo que así estaba. Yo no me acordaba de que me escondía comer mi torta, güey. Sagrada la comida de la jefa, muy bien, nunca me desatendió, siempre muy presentable. Me la mandaba en topper, güey. Por eso, Pero o sea, fíjate que- jefes, no se vayan con la idea de que no nos gusta su comida. A veces que la comida es así, no mames, me estoy muriendo de hambre, pero la neta es que sí hay veces Sí, güey. en las que te bulean por lo que llevas de comer. O sea, y eso está mal, güey. Qué Es poca comida, madre. qué poca madre, güey. Y pues ya no. Ahora pasa también en la chamba, ¿no? Hay un cuate que en vez de llevar sopa de lentejas, lleva agua de lentejas, ¿no, güey? Es el culero, este güey es el buleador de su trabajo godines, güey. Es coto. Bueno, pero el punto es que no, o sea, está mal, güey. Y sí son cosas que sobrevalorabas, el hecho de tener dinero para gastar en la cooperativa. Porque, pues, la neta, tu torta estaba más chida, güey, pero, pues, querías... Sí, algo ya quisiera caer, yo, la güey, neta, estarte, hoy en día, llevarme al trabajo, diera una torta de mi madre, güey. Ya quisiera yo ahorita. Pero, pues, no, güey, te No, tocan pues, los tacos de Zacatecas, caperos, güey. No, pues me hago un pinche licuado ahí con todo, güey. Ya así como para ahorrarme tiempo y todo, güey. Un pinche licuado con Pinche todo. bistec güey. licuado con un huevo, No, pero güey. si le echo un huevo crudo, güey. Un huevo crudo sí le echo, güey. No, güey. Entonces, Pero ya sí cosas que quedaron ahí en la secundaria o deberían haber quedado ahí en la Fíjate, secundaria. yo Pero creo que hay hacer gente que otro las trae video. en la... Ah, no, se te quedan muchas cosas. Ay, güey. no, pero aparte, a lo que me refiero es que gente que se quedó atrapada En en esta el época. modo secundaria. Sí, que güey. piensan que es la mejor época de la vida y todo eso, ¿no? Así, la secundaria, güey. ¿Te acuerdas de tal? Tercero de. Ya ni me acuerdo quién iba con nosotros. ¿No te acuerdas de tal, güey? No, pues la neta no, güey. Nosotros para llevarle la corriente así, sí, güey, sí. No, pues es que la otra vez lo vi, güey. Fuimos acá. Pues yo creo que ya de esa época sí amigos no tengo. Ya ni siquiera en el Facebook debe tener gente. Ah, una novia muy guapa. A mí me pasó que los... Pero fue mi novia cuando yo iba en la universidad. A mí me pasó que los guapillos, güey, dejaron de ser guapillos, güey. Están todos traqueteados, güey. Yo creo que se confían. No sé, debe Pues haber un maduran trasfondo antes de eso. también, güey, Pero como como maduran sexualmente antes. también. Ajá, pues se acaban antes, Pues güey. exacto. Y aparte de eso, hay gente que, pues, por ejemplo, yo creo que tenían su atractivo físico. Y como yo siento que esto pasa muchas veces, como tienes tu atractivo físico, te confías de que siempre lo vas a tener, güey. Y entonces comes lo que sea, güey, te emborraches lo que sea, güey, no haces ejercicio. Que yo tampoco, no ya tienes, estamos también. Estamos tambitos, ya estamos tambitos. Pero ahí vamos. Ahí vamos de regreso. Ya tenemos ya nos da pena, ¿no? Que Nos es da el pena, primer paso. pero es el punto de que o sea, ya sabes que algo está comiendo en ti y lo detienes. Pero hay gente que como se confía de que su físico siempre va a seguir ahí. No y como somos que un siempre es retrato, atractivo y demás. Pues No, se nadie quedan es ahí Dorian y de repente los ves y los guapillos ya no son los guapillos, güey. Ya están acabadones, güey. Algunos ya no tienen cabello, güey. Ya están acá los que se quedaron como que en ese mundo de la secundaria. Y como fue su último momento, digamos, de libertad, porque la juventud es mucha libertad, güey, comparado con ya la responsabilidad de adulto. Yo creo que tienen esa idea de que fue una gran etapa, porque fue su última etapa de libertad. Plus. Yo diría además eso. de donde sobresalieron, güey. Sí, claro, La exacto, camada, fue su güey. mejor momento también, güey. Ajá, y ya no. Lo cual no es malo, me parece triste, pero
pero no creo que sea malo ni creo que sea triste realmente. No, sí, o sea, es que nosotros lo vemos de otra perspectiva, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí hay gente que quedó ahí y, o sea, no está mal porque pues, ellos, pues, se sienten bien con lo que Sí, claro. vivieron y pues, con lo que son ahorita. Pero, o sea, eso me refiero a que es algo curioso, güey. Sí, Que a sí, la algo que gente- toca. que Yo no me nosotros- acuerdo, no sé con dónde acabó la gente de las sonderas, alguna muchacha que fue mi novia, me botella, y ya luego contamos eso. Yo lo que sí te diría es que pensé que iba a dar tiempo de hablar de otras etapas como de jóvenes que fui importando. Porque yo me acuerdo que en la vocacional fue diferente, pero yo creo que eso sí lo dejaremos para otra charla, ¿no? Dilo. No acabamos, o sea, No, porque hay ya... también otras cosas importantes. A mí Sí, porque ya conocí la prepa. sexualidad, por ejemplo, en el bachillerato yo ya conocí... Ándale, No, no güey. es cierto, yo conocía la sexualidad, no les importa. Ayer. no hablamos. Ayer, Rópido tenía 2 años, mamá. Hace 2 años se conoció. ¿Y el embarazo? Bueno, hace 3 años. Bueno. El chiste es que sería bueno después retomar este tema, pero pasar de la secundaria al bachillerato y tal vez después un poco el tema. Yo creo que sí da para otras cosas que son sobrevaloradas. Pues yo creo que ya aquí le dejamos, ¿no? Lo Sí, pensamos ya. mucho y ya aquí, y después regresamos al dejarle. tema, ¿no? Con las otras etapas de la juventud. Sí, pues de cómo se guardan apariencias en otras etapas, hasta donde nosotros tenemos, obviamente. Pero que sí, van siendo menos cada vez, pero siempre vas a tener que guardar una apariencia. De algún modo nos casamos con eso, Ajá, al casamos con menos, eso. y yo creo Y la que sociedad te obliga a hacerlo, güey. Pero yo creo que si lo hablamos y nos sinceramos y lo criticamos a esta edad a la que tenemos. Es porque estamos conscientes de eso. Y además yo creo que ese ejercicio una nos, madurez. y ese ejercicio nos va a ayudar tal vez a vivir menos de la apariencia. Yo creo que hasta nos va a servir, fíjate. Muchas gracias por acompañarnos a este video. Salud. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto convivir con ustedes, Oh, sí, nuestros pues, 76 suscriptores. Y vaya, hay 77 porque se los voy a mandar allí a alguien. Y seguro. Alguien no quiere decir su nombre porque No, no quiere no. que le quede en video para toda la vida. No, pues, muchas gracias, salud y pues nos vemos en el próximo capítulo de Una charla más. Bye. Ya, chido, ya me voy.